Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, mis amantes, a su maravilloso y sexy podcast En la Cama con. Mi nombre es Ataí Coronado y hoy estaremos hablando de qué es esto de la sexualidad. Y para abordarlo, vamos a estar conversando con Arturo León. Él es economista y es influencer. Y claro, se estarán preguntando por qué invité a un economista para hablar de sexualidad, los modelos holónicos de la sexualidad. Pues simplemente para que nos empiece a hacer preguntas y nos comparta alguna de sus experiencias también en la sexualidad. Arturo, bienvenido. Muchas gracias, Tay. A mí me han entrevistado en un montón de medios sobre un montón de cosas, pero así, güey, te vamos a entrevistar sobre sexo. Y yo así, un economista hablando de sexualidad, ¿no? No se me ocurre peor combinación. Pero dije, va a ser un experimento muy, muy interesante. Pero fíjate que lo interesante aquí es que también tú me puedes preguntar a mí, porque justamente este tema es como para dar un poco más de información, un poco más de qué es la sexualidad, cómo conceptualizarla, porque en un podcast acerca de sexo, erotismo, sensualidad, no podemos no hablar y definir qué estamos entendiendo por sexualidad. Así es que Verga, güey. Y yo pensé que la cara de virgen. Y así de, los economistas no saben de sexo, vamos a poner un economista a preguntar de sexo. A ver, vamos exacto. a despejar tu yo. Ay. Vamos a empezar. ¿Qué quieres saber de sexualidad? ¿Qué quieres saber? ¿Cómo se hacen los bebés? ¿Cómo le contestarías a un economista de cómo se hacen los bebés, no? Bueno, sería una respuesta muy ñoña porque Tendría que ser. sí. Los economistas siempre vamos a pensar en números y en algo que se llama costo de oportunidad, así como de, a ver, ¿cuáles son para empezar, riesgos de tener sexo en el sentido monetario? ¿No? Dices, ok, los condones cuestan tanto, pero si no compro los condones puede pasar X, Y, Z. Y Z, por ejemplo, puede ser, ¿no? Pues tener un bebé. O puede ser tener gemelos, o puede ser tener trillizos. Entonces dices, ¿cuál es el riesgo asociado de este momento de placer versus cualquier otra actividad que pueda estar desarrollando? Esa es la parte, a lo mejor, ñoña, ¿no? De todo esto. Un economista sí ve el sexo como costo de oportunidad. ¿Qué estoy sacrificando a cambio de tener sexo? Se siente rico y ya, no importa. Pero bueno, más allá de que estás sacrificando, igual podría verse más como la inversión de, ¿no? El tiempo, el no sé, tal vez lo afectivo que estás invirtiendo en esa relación en ese momento, ¿no? Sí, justamente, no son un montón de aristas que hay que estar considerando, pero a veces no, pues el momento, digamos, cuando uno está en el momento ya no piensa en muchas cosas. Y justamente, fíjate que esto de ya no estar pensando en muchas cosas y a veces creer que sexo, sexualidad es solamente tener relaciones No es sexuales, eso. ¿no? Ah, Fíjate que esto les causaba mucho conflicto a mis alumnos cuando estaba dando clases hace algunos años y tenían su primer examen de sexualidad y salían muy mal en realidad, ¿no? Y les decía, pónganse a estudiar, de verdad, pónganse a estudiar. Y después, en su primer examen, en conceptos básicos, salían súper mal porque creían que ya porque cogían ya sabían de sexualidad. Entonces creo que es importante quitar este tipo de mitos de la cabeza o este tipo de falacias de la cabeza de la gente de que, ya sé coger, según, ya cojo. Deja tú ya sé coger, ya cojo. Entonces ya sé de sexualidad. sí, de hecho, mira, yo la verdad, cuando me invitaste dije, soy fan de tus podcasts, los empecé a escuchar. Y el podcast pasado, el que acababas de subir, habla sobre los chiquitos también saben de sexo. Chiquitos. Me trajo un montón de flashbacks así. Dije, "Verga, güey", yo me acuerdo que a mí me tocaron tiempos más mochos. Yo estoy en escuela pública y nos ponían videos de sexualidad bien rara. En los últimos grados de primaria recuerdo que no entendía muy bien cómo, o sea, los vi todos y dije, verga, güey, no entiendo cómo se hace esto, cómo funciona el hacer un bebé. Porque literalmente no te explicaba claramente qué es lo que sucedía. Yo literalmente salí diciendo, verga, entonces tienes que hacer pipí en la morra para poder reproducirte o que no te explicaba entonces el proceso, ¿no? De la excitación, el placer, nada más veías escenas así de penetración y dices, verga, güey, no entiendo qué está pasando ahí. Claro, fíjate que este tipo de formación o este tipo de información que le dan muchas veces o que nos dan muchas veces en las escuelas tiene que ver con este desconocimiento o esta situación equiparable que hacen entre el erotismo
y la reproductividad, si bien es cierto, no se pueden separar. Hay un modelo holónico de la sexualidad. Este fue propuesto por un doctor mexicano y esto es súper importante ponerlo porque es uno de los modelos vigentes y es uno de los modelos más aceptados actualmente. ¿Qué quiere decir holones, no? Holones quiere decir que son, bueno, holón quiere decir todo. Quiere decir que son partes de un subsistema, pero en sí mismos pueden ser un sistema y esos conforman otros subsistemas. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que la sexualidad está integrada, es decir, por una parte, otra parte, otra parte, otra parte, que van haciendo justamente todo un sistema de la sexualidad. La reproductividad es solo un holón, podríamos decirlo. Se integra por 4 holones de acuerdo al modelo: la reproductividad, la vinculación afectiva, el género y el erotismo. Regularmente cuando pensamos en sexualidad, oímos, sexualidad, sexo y erotismo. Es lo único que pensamos, ¿no? El erotismo, es las una parte relaciones divertida, sexuales. ¿no? Fíjate que no, en realidad puede haber muchas partes divertidas en la sexualidad. Obviamente hay una parte que puede no ser tan divertida como la parte teórica, pero cuando ya la entiendes, la llevas a la práctica y es bien divertido. Pero entonces a lo que vamos o a lo que quiero llegar es, regularmente, para no hablar solo de erotismo, pareciera que le tienen un montón de miedo a hablar de erotismo, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Y para no hablar de eso, siempre hablan de, vamos a darles educación sexual a los niños y hablaban de reproducción. Pero pues nomás les decían como, pues es que sí, van la abejita y no sé qué, pero no, como tú dices, no te decían exactamente qué pasaba, porque ahí es donde incluye el erotismo y donde hay un montón de tabúes respecto al placer, porque el erotismo tiene que ver con esta parte del apetito, la excitación sexual, la sensación de placer, de deseo a través de los sentidos, de la vista, del olfato, del tacto, de sentir y disfrutar a partir de nuestros sentidos. Pero, ¿qué es lo que hacemos? Pues para no hablar de eso, porque pues no se les tiene que hablar de eso y del placer a las personas, sobre todo a los niños, a los chiquitos, pues hablamos de reproductividad, incluso desde un punto de vista muy limitado. Por ejemplo, solo lo biológico, ¿no? Como solamente el que hay un hombre, hay una mujer, hay una semillita y entonces se pone la semillita Y ya es todo. y voilà. Cuando reproductividad va más allá, ¿sabes? Porque ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que no quieren tener hijos? Podríamos decir que entonces ese olón de la reproductividad o ese olón de la sexualidad no está vigente en ellos, no está ahí. No, pues creo que sí está. Lo que pasa es que reproductividad tiene que ver con, por ejemplo, la trascendencia, tiene que ver con la replicabilidad. Por ejemplo, si nosotros nos reproducimos, pues hacemos otro ser igual a nosotros. Bueno, más o menos igual, pues, pero con características muy similares. No nos sale un perrito si nos reproducimos humanos, ¿no? Entonces habla de esta replicabilidad y habla de esta trascendencia. Entonces hay muchas otras formas en cómo podemos nosotros reproducirnos o expresarnos en nuestro olón de la reproductividad. Aparte, no solamente es eso. En este modelo holónico de la sexualidad, justamente lo que propone es que tiene que haber en todo esto de la sexualidad una interacción entre los holones. Siempre hay una interacción y siempre hay una integración. Es decir, no podemos tener aislado el olón de la reproductividad, por ejemplo, si no está incluido también, o sea, también está incluido el erotismo. Para reproducirnos necesitamos erotismo, necesitamos relaciones sexuales, pero también depende de aspectos de nuestro género, por ejemplo. Si digo, no nos podemos todavía reproducir hombres con hombres, mujeres con mujeres, digo, todavía no podemos, no sé si en algún punto, pero todavía no. Digo, estás hablando con la generación que no quiere tener hijos, entonces es lo menos interesante. Exactamente, lo menos interesante de la sexualidad. Y justamente ahí es donde te digo que estas 4 potencialidades precisamente están ahí potencialmente a desarrollarse y se pueden expresar de distintas formas. Si, por ejemplo, tú puedes escribir un libro, puedes trascender a partir de ese libro y estás aplicando tu reproductividad porque estás transmitiendo ideas y entonces estás reproduciéndote a partir de eso, estás reproduciendo tus ideas en otra persona y es también otra forma de reproductividad. Entonces, si no quieres tener hijos, no quiere decir que entonces tu olón de la reproductividad no se ha expresado. Se puede expresar de muchas otras formas. Esto tiene los 4 olones, los 4 elementos, tienen siempre aspectos psicológicos, sociales
y biológicos. ¿Sí? A veces la reproductividad solo la vemos como, pues es biológico porque tiene que ver con testículos, con ovarios, con fetos, con embarazo, pero también tiene que ver con tus concepciones y construcciones mentales acerca de cómo te reproduces, acerca de ser padre, acerca de ser madre. Esos son aspectos sociales porque también dependen de un contexto y también son aspectos psicológicos de cómo tú has integrado eso para ti mismo y cómo quieres expresar ese don de la reproductividad, por ejemplo. No importa si no quieres tener hijos, ¿no? Entonces, no. Creo que es lo último que uno piensa realmente cuando está a punto de tener sexo. Oh, sí, quiero tener un hijo. No sé, yo creo que algunos sí piensan en eso. No, pero yo pienso que es una minoría. No dices, quiero tener un hijo contigo. Embrázate. Claro, y incluso entonces no estaríamos como tan presentes en el acto y en el erotismo y en el disfrute, ¿no? Porque si estuviéramos pensando en que déjalo hago para tener un hijo. Imagínate mientras lo haces y dices, sí, los pañales, sí, la colegiatura. Y no voy a... No dormir en la noche, sí, no que esté llorando, que esté enfermo y no pueda dormir. Sí, claro, sí, claro. No creo que uno piense eso justamente cuando está en el acto y dice... Oye, qué erótico. Claro, no lo están pensando, pero incluso entonces, como dices, actualmente ya no es tanto esta exigencia de tener hijos y aún así buscamos cómo reproducirnos, buscamos cómo trascender a partir de muchas otras formas que podemos hacer. Ya no es solamente el tener hijos, ¿no? Otro de los solones que también es súper importante y lo podemos aquí ir enlazando es justamente la vinculación afectiva. Lo que entendemos como vinculación afectiva, pues es esto, como el sentimiento más conocido es el amor, ¿no? Que bueno, ahí hay un montón de cosas que podríamos hablar del amor. Y te voy a invitar a hablar del amor un día. Yo hablando del amor... ¿Qué es el amor? Y ahí sí te voy a entrevistar para que le vayas estudiando. Amor, sí. Te amo mucho si ves este podcast. No estoy dudando, de verdad. No, del amor, no. Tengo una vinculación afectiva fuerte contigo, ¿no? Le estás diciendo tú. No, te amo, no, sí sé que es el amor y sí te amo, de verdad. Sí, no sabe muy bien, pero lo siente. Esta la vinculación afectiva justamente tiene que ver con nuestros afectos, nuestros amores y a quién le damos amor. A veces entendemos que en sexualidad, si hablamos de amor, creemos que solamente es una relación, por ejemplo, de pareja. Pero no, la vinculación afectiva y esta expresión, este olón de la sexualidad también se manifiesta con nuestros papás. Por ejemplo, cuando tú amas a alguien, si amas a tus padres, si amas a tus hermanos, si amas a tus hijos, también es una expresión de la sexualidad. Fíjate que yo estaba pensando que es un ejemplo diferente. O cuando dijiste, no solo puede ser con una persona. Dije, pensé en los jeques árabes que tenían como árabes y dije, pues no es cierto, amor. No, y también ahí podríamos entrar en esto del poliamor y las formas diversas, ¿no? De relacionarnos. Pero justamente también es un olón de la sexualidad. Y si te fijas también el amor tiene un componente biológico, psicológico y social. Lo biológico porque no es solamente, el amor no solamente es este asunto como así, como lo hablaban algunos filósofos. No, es un tema ahí de protección, ¿no? De integridad de nuestra, digamos, pequeñas familias o comunidades. Claro, eso tiene que ver con lo social del amor, pero incluso se han detectado o se han hecho estudios en donde encuentran diferentes activaciones cerebrales de acuerdo a si te presentan un estímulo de tu pareja, si ves a tu pareja, si ves a tu mamá, se activan diferentes zonas del cerebro. Entonces, el amor y esta vinculación afectiva está relacionada también con aspectos biológicos. Lo social es lo que tú estás mencionando. Lo psicológico sería, bueno, cómo me enamoro, cómo aprendí a relacionarme, cómo aprendí a elegir tal vez pareja. Y entonces todo esto, si te fijas, van así, súper bien integraditos, ¿no? Pregunta. Ya que yo puedo preguntar. Tu pregunta. Ahorita que dices, ya que puedes elegir pareja, yo tengo esta idea rara de que uno no elige a su pareja. Ajá. Así de que tú no eliges a quién enamorarte, simplemente pasa. ¿Realmente uno elige a su pareja? Mira, el enamoramiento no es algo voluntario como tal. Hay un proceso fisiológico, ¿sí? Que sucede, una activación hormonal, hay un coctelazo acá en el cerebro de neurotransmisores, que eso no es algo que tú puedes controlar como tal. O sea, eso es una reacción así, ¿no? Hay diferentes posturas, teorías que hablan de que sí por el olor, que hablan de que se atraen por cuestiones como el olor. Algunas teorías psicológicas hablan de esta atracción por lo familiar.
¿no? O sea, algo te resulta familiar de la otra persona y entonces te atrae y entonces se desencadena toda esta respuesta fisiológica del enamoramiento. Desde ese punto de vista podríamos decir, si no decides de quién enamorarte, no lo haces conscientemente, pero elegir a tu pareja, yo creo que sí, porque el enamoramiento es como así un pedacito de lo que podríamos hablar del amor, que es súper amplio, ¿no? O sea, el enamoramiento, todo este coctelazo acá de neurotransmisores, cuando estamos en súper tensión, nos da hasta insomnio, no dormimos, estamos pensando todo el día en la persona. Ese enamoramiento no te dura más de 3 meses porque si no te volverías loco, nos volveríamos locos. Entonces el cerebro sabe muy bien qué hacer y solo te da todo ese rush, todo eso. No, y como que genera resistencia, ¿no? Justamente ese cóctel. Pues en una de esas, ¿no? Entonces, exactamente, tu cerebro se va acostumbrando y entonces van bajando los niveles y entran a otras fases del amor. Y ahí es cuando ya puedes ir eligiendo. A este enamoramiento Hay una parte en fisiológico la que te cagan en la cama, como lo de Johnny. Todavía el amor. no he estudiado. Todavía no he encontrado a alguien que lo haya estudiado tal cual, de que sea una etapa del amor hasta ahorita, ¿no? Y ves un cerote ahí en tu cama y es que tal vez le estaba diciendo algo que no estaba entendiendo Johnny, ¿no? Le estaba invitando a otro tipo de interacción erótica. Oye, Johnny, ¿qué pasó, hombre? Como que me gusta la coprofilia. Ajá, pero Johnny no lo entendió. Yo creo que no le gustaba el asunto y... No, digo, es algo que desagradable el asunto, pero sí, entonces para terminar y cerrar este tema, bueno, los 3 meses son como este coctelazo así que traes y necesita empezar a bajar. El enamoramiento dura, así como ya todo lo psicológico, hasta 3 años. Después de eso ya no es un enamoramiento y pasamos a otras etapas que igual podemos hablar más ampliamente en otro momento, otras etapas del amor, en donde, bueno, ya es más voluntariedad y más decisión y más. Entonces yo creo que si es voluntariedad, trabajo y decisión, sí hay una parte consciente de elección o de selección. En el enamoramiento no, de repente uno anda bien apendejado por alguien que dices, ¿cómo me puede gustar esa persona? ¿No? Pero ya elegir a alguien como tu compañero de vida, lo que dure la vida o lo que quieras que dure esa compañía. Sí, sí. Mira, mi técnica era salía con 5 mujeres a la vez y me sentía enamorado de ellas y después decía, ya pasó esta etapa, entonces ya puedo hacer una elección. No, no es cierto, no es eso. Se me hace que te van a pegar. No. Entonces, bueno, no sé qué te digo, no creo que sea un asunto de que tú no lo elijas. Sí puedes, no eliges siempre que te enamores, pero sí puedes elegir a tu pareja para compañera. Ya vienen procesos más voluntarios. Pero bueno, entonces, nada más para que no se nos quede aquí inconcluso el tema y cerrar el último y hablar del último olón que no lo hemos tocado tanto, es el olón del género. Y el género se relaciona con todos estos constructos en los que, bueno, constructos mentales que se van desarrollando regularmente a partir del contexto donde nos encontramos. Son sociales. Es decir, yo desarrollo una concepción de mi género dependiendo de dónde vivo, por ejemplo, dependiendo de dónde nací, del tiempo en el que nací, de la época, y entonces voy conceptualizando diferente mi género. Sí, regularmente dicen, nace con pene y testículos, entonces es hombre, tiene que ser masculino. Nace con vulva, vagina, ovarios, entonces es mujer, tiene que ser femenino. Esas son algunas imposiciones por ahí. Afortunadamente, en la actualidad, esto se ha ido un poco desdibujando, y digo afortunadamente porque hay más libertad de poder también saber qué sentimos y no solamente creer que si sentimos algo diferente a lo que nos dijeron que teníamos que sentir en cuanto a nuestro género, entonces ya estábamos mal, ¿no? Entonces, bueno, ahorita se ha hecho un poco más abierto, más diverso esto de concepción del género y de la expresión de nuestro género en lo social. Entonces, bueno, si te fijas, esto del género también tiene su parte psicológica, su parte biológica, su parte social. Lo biológico pues está más relacionado con el sexo, de si eres hombre, si eres mujer, si naces con determinados testículos. Lo psicológico es cómo lo vas adquiriendo tú, y lo social, pues bueno, lo que te va determinando el contexto. Mira, ahí yo lo que sea de cada quien, la verdad es que personalmente. Ok. No me vayan a linchar. Yo soy de las personas que piensan que es solo de 2 géneros, punto. Ok. Sí, pienso eso. Pero está esta parte del respeto irrestricto a lo que hagan los demás. Ok. Que se me hace muy interesante. Y creo, ahí me dirás qué tan equivocado estoy. Los seres humanos hemos atravesado, digamos, etapas de bonanza muy interesantes en los últimos siglos, ¿no? Antes era... Porque realmente
lo que somos ahorita es producto de la evolución que ha sucedido por muchísimos años. Ujú, Y era de que literalmente una comunidad no se reproducía, se moría, se extinguía y ya. ¿No? ujú. Y así fuimos desarrollando varias conductas, desarrollando miedos, desarrollando ciertos, digamos, roles incluso dentro de nuestras comunidades. Y ahorita que ya no tenemos esos problemas de antes, de si no salgo a cazar un mamut, me voy a morir de hambre, Ajá. hemos permitido una diversificación a lo mejor de reproducción. Ya no tenemos que reproducirnos con la mujer que tiene las caderas más anchas, Ajá. ¿no? O incluso los hombres que son los más fuertes, los Los más más altos, los alfas, más ¿no? altos, los más altos. Los alfas. Entonces ya comienza una diversidad de gente que sale digamos, de este resultado de ya tenemos tanta abundancia y puede que por ahí sea este origen de, pues ya no necesitamos tanto, como ya no estamos en esa etapa de sobrevivir la especie, Ajá. ya no necesitamos a lo mejor tanto esa definición de géneros. Ok. Ya para mí es un fenómeno más reciente de, pues ya no necesitamos eso porque pues ya pasamos Hay un chingo de gente en el mundo. ya hay un chingo ya mátenos, por favor. Ya andan Nos matando queremos morir. gente. No, no es cierto. Fíjate que aquí yo te diría, si no hay absolutos, hay intermedios. Es decir, si no hay uno solo, si hay hombre, mujer, hay una gama, ¿no? O hay femenino, masculino, hay una gama en todo, en todo este espectro, ¿no? Es un gran espectro. Entonces, desde ahí podríamos decir, pues somos diversos. Sí, en una forma muy binaria, forma muy binaria de entenderlo. Sí, hay femenino, masculino y se acabó. Hay hombre, mujer y se acabó. Sin embargo, te digo, hay todo un espectro entre eso femenino y eso más masculino, entre eso más, entre el hombre y la mujer. Hay todo un espectro, porque también hay personas intersexuales desde lo biológico, ¿no? Y que incluso eso también, pues retomando este asunto de los componentes sociales y psicológicos de cada uno de los elementos de la sexualidad. Entonces, en esto mismo biológico, por ejemplo, un intersexual, pues entiende la forma, entiende el mundo desde un punto de vista diferente, entiende lo social, lo adopta desde un punto de vista diferente, ¿no? Porque pues no se concibe como uno o como otro. Entonces, creo que justamente esto sería una de las desventajas de conceptualizar un mundo únicamente binario, porque entonces es como, si no eres hombre o no eres mujer y no eres hombre masculino y mujer femenina, entonces algo está mal en ti. No, a mí me pasa todo el tiempo. Veo a alguien en la calle y digo, ¿será hombre o mujer? Y lo tratas de clasificar. Claro. Así a la fuerza y dije, no, pues no sé. Claro, y fíjate, es algo que nos pasa mucho y que hay que ir como trabajando. Por supuesto, tenemos en nuestro cerebro esta formación de tenemos que identificar si es hombre o mujer, incluso a veces hasta como pensamos que hasta como para cómo tratarlo, ¿no? Así como si yo le hablara, es hombre o mujer. Es como, ¿qué le tengo que lo hablar? digo, ¿lo voy a saludar de beso o no? ¿En la boca o en la mejilla? Claro. Pero bueno, esto es algo como dices, se ha estado desdibujando mucho estos límites tanto de la expresión genérica como pues de la expresión también de nuestro sexo. Y bueno, pues creo que al final esto es una libertad que también nos va dando dentro de lo social el estar expresándonos y encontrar formas diferentes y no todos nos tengamos que regir por lo que dijo alguien en algún momento, ¿no? Creo que esta diversidad nos da justamente esta apertura y bueno, en un momento, en una de esas, pues tiene que ver con esto que tú dices, ¿no? Bueno, ya no necesitamos tanto estarnos reproduciendo porque nuestras condiciones han cambiado. Ya la ciencia, la tecnología nos permite vivir muchos más años y entonces, bueno, pues desde ahí podemos pensar que ya no necesitamos estarnos reproduciendo No, tanto, sí, ¿no? ¿no? Antes de la revolución industrial era como de a los 30 años casi te golpeabas el pie, te da una infección y ya va. Claro. Entonces yo creo que sí tiene mucho que ver justamente con esta comodidad con la que gozamos, el que a lo mejor podamos experimentar con este tipo de cosas como lo es una variación de género, ¿no? Claro. A veces yo, por ejemplo, estoy afuera del antro y digo, ay, y si me identifico como mujer, a lo mejor me invitan una... Si me pongo falda. Mejor no pago cover ahí. Soy mujer. Ajá. Y depende. Tal vez si tienes unas bonitas piernas, si no. Es que traes pantalones. ¿Para qué te traes pantalones a la cama? A ver, dime. No. A mí me gusta dormir con pantalones. ¿Duermes con pantalones? Ok, no, bueno, pues algunos complejillos ha de haber por ahí.
Arturo, muchas gracias por habernos acompañado hoy. No, de quédate ahí. Gracias a ti por invitarme y aquí por incomodar a tu audiencia, ¿no? Dicen, un economista. ¿De qué va a hablar este güey? Pues claro que nos tenías que hablar de lo que tú sabías. Y es que todos sabemos un poco de nuestra sexualidad, porque la sexualidad es un constructo en realidad, ¿sí? Cómo adoptamos, cómo adaptamos, cómo entendemos la sexualidad, nuestra propia sexualidad, eso se va construyendo. No es algo dado, no es algo como de ya naciste y te tocó esto y entonces así lo tienes que entender. Vamos construyendo nuestra cabeza a partir de lo biológico, lo psicológico y lo social. Y esta es la propuesta de Eusebio Rubio, que fue el que desarrolló este modelo holónico de la sexualidad. Gracias por acompañarnos hoy a explicar un poquito de este tema y a ayudarnos a pasarlo con tu frescura y tus anécdotas tan bonitas. Espero no sea una limitante para que imites en un futuro. Claro que no, me encantaría seguir teniendo un economista para hablar de sexo. Un economista y sexualidad. Buena combinación. Vete estudiando el tema porque vamos a ver al rato cómo podemos hablar de sexualidad desde la economía, así como lo planteaste al principio. Ñoño, pero bueno, vamos a ver qué sale de ahí. Muchísimas gracias, Atay. Gracias a todo tu auditorio por esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Arturo. Y bueno, pues nosotros nos vemos en la próxima emisión de En la Cama con... Adiós.